Nunca debí aceptar ese ritual porque antes de cruzar el umbral de la habitación 317, el aire ya estaba contaminado por algo que no pertenecía a este mundo. No era un olor común, era una mezcla de hierro húmedo, desinfectante viejo y una nota amarga que raspaba la garganta. Sentí como la piel de mis brazos reaccionaba antes que mi mente. El número 317 estaba escrito con marcador negro, torcido, como si alguien lo hubiera hecho con prisa o con miedo. Cuando apoyé la mano en la manija, escuché mi nombre pronunciado desde adentro. No fue un grito, fue un murmullo exacto, íntimo, como si quien lo dijera me hubiera acompañado toda la vida. Nadie, absolutamente nadie, conocía mi nombre completo allí dentro. Aún así, la voz lo dijo con una precisión quirúrgica, separando cada sílaba como una advertencia. He realizado exorcismos en sótanos, capillas abandonadas y casas donde la fe se había podrido junto a las paredes. Ninguno me hizo dudar como esa habitación. La puerta estaba cerrada, pero yo sabía con una certeza que me heló la sangre que algo me estaba esperando, no al cuerpo atado a la cama. A mí, el ritual no comenzó cuando abrí el libro ni cuando tracé el símbolo con sal bendita. Comenzó en el instante en que entendí que había sido llamado por algo que no buscaba liberación, buscaba permiso. Y yo, con mi sotana y mis rezos, estaba a punto de dárselo. Si estás escuchando este relato, quiero que entiendas algo desde ahora. La habitación 317 sigue existiendo. No aparece en los planos, no figura en los informes, pero está ahí. Y desde aquella noche nadie volvió a usar mi nombre en voz alta. Durante más de 20 años ejercí como exorcista autorizado por la diócesis. Aprendí a distinguir la histeria del delirio, la enfermedad de la posesión. Me entrenaron para mantener la calma cuando un cuerpo se arquea de formas imposibles y cuando una lengua desconocida emerge de una garganta humana. Creí estar preparado. La habitación 317 me demostró que la preparación no sirve cuando el mal decide ser personal. Acepté el caso porque llegó como llegan todos los casos incómodos, sin expediente completo, sin firma oficial, sin preguntas permitidas. Me dijeron que era una emergencia, que el paciente no podía ser trasladado, que los médicos habían hecho todo lo posible. Nadie mencionó por qué esa habitación no figuraba en ningún registro. Nadie explicó por qué las cámaras del pasillo estaban apagadas. Antes de continuar, si estás aquí escuchando esta confesión, te pido algo sencillo. Suscríbete al canal, no por vanidad, sino porque estas historias no deben quedar enterradas. Deja tu like si sientes que algo en este relato te incomoda, porque esa incomodidad es la señal de que estás prestando atención. Y escribe en los comentarios desde qué país y ciudad me escuchas. Necesito saber hasta dónde llegan estas palabras. No busco absolución, no busco perdón. Lo que hago ahora es dejar constancia, porque cuando un exorcista guarda silencio, otros pagan el precio. Y porque lo que ocurrió en la habitación 317 no terminó cuando cerré la puerta detrás de mí. La llamada llegó a las 02:17 de la madrugada, una hora en la que el teléfono solo suena para anunciar muerte o error. No reconocí el número. Aún así, contesté sin dudar, como si una parte de mí hubiera estado esperando esa vibración específica. No hubo saludo, solo una respiración irregular al otro lado y una frase que no pedía ayuda, sino obediencia. Supe antes de colgar que ya había aceptado. No tomé notas, no registré el caso en mi cuaderno. Me vestí en silencio, con movimientos automáticos, evitando el espejo del pasillo. Cada prenda pesaba más de lo normal, como si el aire se hubiera vuelto espeso dentro de mi propia casa. Mientras ajustaba la estola, sentí una presión en el pecho que no era miedo, sino reconocimiento. Algo que ya había ocurrido me estaba alcanzando. El trayecto hasta el edificio fue breve y extraño. Las calles estaban vacías, pero no tranquilas. Las luces de los semáforos parecían demorarse más de lo habitual, como si el tiempo hubiera decidido dilatarse solo para mí. No recé durante el camino.
Nunca rezo cuando presiento que alguien más está escuchando. El edificio no tenía nombre visible. Reconocí la arquitectura hospitalaria, pero carecía de cualquier señal institucional. Las ventanas estaban encendidas de forma irregular, como si cada piso obedeciera a una lógica distinta. Estacioné sin que nadie me indicara dónde hacerlo. Al bajar del vehículo, supe con certeza que no me iría acompañado. Dentro, el olor a desinfectante viejo me devolvió recuerdos que prefería mantener enterrados. Caminé por pasillos demasiado largos para el tamaño del edificio, contando mis pasos para mantener la mente ocupada. Nadie se cruzó en mi camino. Nadie me detuvo. Esa ausencia de resistencia fue el primer indicio de que ya me habían asignado un lugar. El ascensor no tenía botones visibles, solo una placa metálica con números grabados. Mi mano se movió sola hacia el 3. No presioné el 1 ni el 2. El ascenso fue lento, acompañado por un zumbido grave que vibraba en los huesos. Cerré los ojos solo un segundo y aún así sentí que algo se acercaba por detrás. Al abrirse las puertas, el pasillo del tercer nivel estaba mal iluminado. Algunas lámparas parpadeaban, otras permanecían apagadas. No había señales de emergencia, ni cámaras, ni indicaciones. Caminé hasta que el número 317 apareció ante mí, escrito de manera descuidada, como una marca territorial más que una identificación. Me detuve frente a la puerta, no por duda, sino porque el silencio allí tenía densidad. Era un silencio que presionaba los oídos, que obligaba al cuerpo a tensarse. Apoyé la palma sobre la madera y sentí una vibración leve, rítmica, como un pulso que no me pertenecía. No abrí de inmediato. En ese instante entendí que nadie me había llamado para expulsar nada. Me habían llamado para constatar, para ser testigo de algo que ya estaba decidido. El ritual, supe entonces, sería solo una formalidad. Cuando finalmente giré la manija, no sentí alivio ni determinación. Sentí la certeza absoluta de que, pasara lo que pasara dentro de esa habitación, yo no saldría siendo la misma persona que había entrado. Y aún así, crucé el umbral. Al cruzar el umbral, tuve la sensación inmediata de haber ingresado en un espacio mal calculado. La habitación 317 era más grande por dentro de lo que permitía la estructura del edificio. Las paredes se extendían unos centímetros de más, lo suficiente para provocar una incomodidad difícil de explicar. No era una ilusión óptica, era una discrepancia física, como si el lugar hubiera sido forzado a existir donde no cabía. El aire estaba inmóvil. No circulaba, no vibraba, no respondía a mis movimientos. Cada respiración se sentía ajena, como si el oxígeno perteneciera a otra capa del mundo. La iluminación provenía de una lámpara suspendida que emitía una luz amarillenta, irregular, incapaz de tocar completamente las esquinas. Allí, en los bordes, la sombra no se acumulaba, se organizaba. El suelo estaba cubierto por baldosas blancas, pero muchas presentaban fisuras antiguas, como si hubieran soportado un peso prolongado. No había manchas visibles, y aún así percibí una suciedad persistente, una huella que no se limpia porque no es material. Avancé con cuidado, consciente de cada paso, evitando alterar el equilibrio precario del lugar. El mobiliario era mínimo: una cama metálica, una mesa auxiliar, una silla sin respaldo. Todo estaba alineado con una precisión que no obedecía a criterios humanos. Ningún objeto parecía haber sido colocado para la comodidad. Era una disposición funcional, ritual, pensada para facilitar algo que no debía repetirse. Sentí entonces la primera anomalía interna. No fue un pensamiento ni una emoción clara. Fue una alteración en mi memoria inmediata. Por un instante olvidé por qué estaba allí. No quién era ni qué hacía, sino el motivo exacto de mi presencia. Esa laguna duró apenas unos segundos,
pero dejó un rastro de alarma que se instaló en mi estómago. Me obligué a repasar mentalmente los pasos del ritual, no como preparación, sino como ancla. Cada palabra, cada gesto, cada objeto tenía un orden que me había protegido en el pasado. Sin embargo, al evocarlos dentro de la habitación 317, las secuencias se desdibujaban. Las oraciones parecían perder sentido antes de terminarse. Observé las paredes con mayor atención. No estaban completamente lisas. Había marcas casi invisibles, líneas que no seguían patrones arquitectónicos. No eran grietas ni desgaste, eran surcos deliberados, trazados con algo duro y fino. Me acerqué lo suficiente para distinguir que no formaban símbolos reconocibles, sino repeticiones, intentos fallidos, correcciones superpuestas. En ese momento comprendí que la habitación no había sido preparada para un solo evento. Había sido utilizada antes, muchas veces. Cada marca era un residuo de algo inconcluso. No exorcismos exitosos, sino interrupciones, abandonos. Personas que entraron con un propósito y salieron con otro, si es que salieron. El silencio comenzó a cambiar. No se rompió, pero adquirió una textura distinta. Ya no era una ausencia de sonido, sino una presencia atenta. Tuve la impresión de que el espacio registraba mi respiración, mi postura, incluso mis pensamientos más superficiales. No como un juicio, sino como un inventario. Fue allí, en medio de esa observación mutua, cuando entendí que la habitación 317 no contenía algo peligroso. La habitación era lo peligroso. Un lugar diseñado no para encerrar, sino para permitir el paso. Y yo, al haber entrado, acababa de completar una ecuación que llevaba tiempo esperando resolverse. Comencé el ritual sin ceremonias previas, no por prisa, sino porque el espacio rechazaba cualquier gesto innecesario. Cada movimiento debía ser preciso, económico, casi mecánico. Al abrir el libro, noté que el papel ofrecía resistencia, como si las páginas se negaran a separarse. No era humedad ni deterioro. Era una tensión activa, una voluntad mínima que se oponía a ser revelada. Las palabras iniciales salieron de mi boca con un peso extraño. No resonaron en la habitación, se hundieron en ella. No hubo eco, ni vibración, ni respuesta inmediata. Era como hablar dentro de una sustancia espesa que absorbía el sonido antes de permitirle existir. Aún así, continué consciente de que detenerme sería una forma de consentimiento. A medida que avanzaba, percibí una alteración en el ritmo del ritual. Las pausas naturales entre frases se acortaban solas, como si algo estuviera empujando la secuencia hacia adelante. No me sentía guiado, sino presionado. Cada línea pronunciada parecía acelerar la siguiente, reduciendo mi margen de control. Intenté imponer mi propio tempo, alargando deliberadamente ciertos pasajes. Fue entonces cuando sentí la primera respuesta física. Un dolor seco en la base del cráneo, breve pero contundente como un correctivo. No fue una advertencia simbólica, fue una reacción directa, inmediata, a mi intento de modificar el curso establecido. Comprendí que el ritual no estaba siendo observado, estaba siendo utilizado. Las palabras no servían para expulsar, sino para activar. Cada fórmula que recitaba encajaba con demasiada precisión en el ambiente, como si hubiera sido diseñada específicamente para ese lugar. No para liberar un cuerpo, sino para abrir una estructura. Mi memoria volvió a fallar, esta vez de forma más agresiva. Fragmentos de otros rituales se superpusieron en mi mente, mezclándose con imágenes que no reconocía como propias. No eran visiones completas, sino sensaciones. La textura de una pared húmeda, el sonido de una respiración que no provenía de pulmones, la certeza de estar siendo medido. Al llegar a una de las invocaciones centrales, dudé. No por miedo, sino por coherencia. Esa parte del ritual siempre provocaba una reacción clara, una resistencia identificable. Allí, en la habitación 317, no ocurrió nada, ninguna alteración visible. Ningún cambio en el aire. Esa ausencia fue más perturbadora que cualquier manifestación violenta.
Continué por inercia, consciente de que el ritual ya no me pertenecía. Sentí como mi voz comenzaba a perder matices emocionales, volviéndose plana, funcional. No estaba rezando, estaba leyendo instrucciones. Y cada instrucción parecía ser comprendida con una eficiencia alarmante. En ese punto, tuve una certeza que me atravesó con una calma antinatural. El ritual no tenía un final previsto. No existía una clausura real, solo una transición. Lo que se activaba allí no buscaba concluir, sino establecerse, permanecer. Utilizar el espacio como punto de anclaje. Cuando pronuncié la última frase que recordaba, supe que había cometido un error irreversible. No porque algo se hubiera liberado, sino porque algo había sido reconocido. La habitación 317 ya no era un escenario. Se había convertido en un nodo. Y yo, sin pretenderlo, había validado su función. La alteración no fue inmediata ni violenta. Se manifestó como un ajuste fino, casi imperceptible, en la relación entre mi cuerpo y el espacio. La habitación 317 dejó de sentirse externa. No me rodeaba, me incluía. Cada respiración modificaba levemente la presión del aire, como si el lugar respondiera a mis funciones vitales. Noté que el tiempo había perdido continuidad. No podía determinar cuánto había pasado desde que inicié el ritual. Mi reloj seguía funcionando, pero su avance carecía de sentido narrativo. Los segundos no conducían a nada. Se acumulaban sin dirección, creando una sensación de suspensión que erosionaba la urgencia. Mi percepción corporal comenzó a fragmentarse. Las manos se sentían lejanas como herramientas prestadas. El peso de mi propio cuerpo variaba sin motivo aparente. A ratos me sentía demasiado liviano para el suelo. En otros, excesivamente denso, como si la gravedad hubiera sido recalibrada solo para mí. La habitación respondió con una reorganización sutil. Las sombras cambiaron de posición sin que la luz se desplazara. Las paredes parecieron inclinarse unos grados, lo suficiente para alterar las referencias espaciales. No era un colapso estructural, era una adaptación. El espacio se estaba ajustando a una nueva variable. Comprendí entonces que mi presencia había activado una fase posterior. El ritual no había invocado algo externo, había modificado las condiciones internas del lugar. Yo no era un intruso, era un componente necesario para completar el proceso. Esa comprensión no generó pánico, sino una aceptación fría, casi administrativa. Intenté retirarme. No di un paso hacia la puerta, simplemente formé la intención de hacerlo. La respuesta fue inmediata. Una presión uniforme se instaló en mi pecho, no dolorosa pero firme, como una mano extendida que indica un límite. El mensaje fue claro. El desplazamiento físico ya no era relevante. Mis pensamientos comenzaron a ordenarse de forma extraña. Ideas que normalmente competirían entre sí se alinearon en secuencia perfecta. No había contradicción ni duda. Esa claridad artificial resultaba inquietante. No provenía de la fe ni de la razón, sino de una lógica ajena que utilizaba mi mente como soporte temporal. Fue en ese estado cuando advertí el cambio más grave. Mi nombre dejó de sentirse propio. Al pensarlo, no evocaba identidad ni historia. Era solo un conjunto de sonidos sin anclaje. Comprendí que la habitación había absorbido algo esencial, no para destruirlo, sino para neutralizarlo. El nombre era un acceso y había sido clausurado. La alteración avanzó sin resistencia. No porque yo estuviera de acuerdo, sino porque la oposición había perdido sentido operativo. El lugar no imponía, optimizaba. Cada ajuste reducía fricción, eliminaba redundancias, simplificaba mi existencia a una función concreta dentro del sistema que se estaba consolidando. Cuando la presión cedió y el espacio pareció estabilizarse, supe que la fase activa había concluido. No sentí alivio, sentí la certeza de haber sido reconfigurado. La habitación 317 ya no necesitaba mi presencia constante. Había obtenido lo que requería, y eso me convirtió en algo que podía ser liberado.
La salida no ocurrió como un desplazamiento, sino como una concesión. La habitación 3217 dejó de ejercer presión y con esa retirada silenciosa me permitió recuperar la noción de dirección. No escuché puertas abrirse, ni sentí el impulso de caminar. Simplemente supe que el tránsito era posible otra vez, como si una restricción administrativa hubiera sido levantada. Al orientar el cuerpo hacia donde recordaba que estaba la puerta, el espacio no se opuso. La madera seguía allí, intacta, pero ya no transmitía vibración alguna. La manija estaba fría, demasiado fría para un interior cerrado. Al tocarla, sentí una desconexión breve, un instante en el que mi mano no respondió a la intención. El pasillo del tercer nivel apareció ante mí con una nitidez artificial. Las luces permanecían encendidas, estables, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la geometría era distinta. Las distancias parecían acortadas, las perspectivas comprimidas. Avancé sin contar los pasos, consciente de que el conteo había dejado de ser útil. El ascensor estaba abierto esperando, no tuve que llamar. Al ingresar, la placa metálica mostraba los números sin relieve, como grabados después de haber sido borrados. No presioné ningún botón. El descenso comenzó de inmediato, suave, sin el zumbido previo. Cerré los ojos y aún así sentí que algo descendía conmigo. Al llegar a la planta baja, el aire recuperó movimiento. Respiré con dificultad, no por agotamiento, sino por la reintroducción brusca de una atmósfera que ya no reconocía como propia. El edificio parecía más pequeño desde dentro, como si hubiera perdido profundidad al cumplir su función. Salí sin ser detenido. El exterior estaba quieto, demasiado quieto para una madrugada funcional. Mi vehículo seguía donde lo había dejado. Al abrir la puerta tuve que verificar 2 veces que las llaves estaban en mi mano. Ese tipo de comprobaciones se volvió necesario a partir de esa noche. Durante el trayecto de regreso, noté una alteración persistente. Los nombres de las calles no se fijaban en la memoria. Las señales se volvían ilegibles tras mirarlas unos segundos. No era confusión. Era una sustitución gradual de referencias, como si el sistema que me había liberado siguiera ajustando variables a distancia. Al llegar a casa evité encender las luces. Me senté en la oscuridad, esperando algún síntoma claro, alguna manifestación que confirmara un residuo activo. No ocurrió nada. Esa ausencia fue más inquietante que cualquier señal evidente. La normalidad había sido restaurada con demasiada eficiencia. Intenté pronunciar mi nombre en voz alta. La palabra salió sin resistencia, pero no produjo efecto interno alguno. No evocó imágenes, recuerdos ni pertenencia. Comprendí entonces que la alteración no era temporal. El nombre había sido desacoplado de mí. Seguía existiendo, pero ya no me contenía. Esa fue la verdadera salida. No del edificio ni de la habitación 317, sino de una identidad operativa. A partir de ese momento, supe que mi rol como exorcista había concluido. No por decisión vocacional, sino porque ya no había una firma válida que respaldara mi presencia en ningún ritual. He evitado durante años dejar constancia de lo ocurrido, porque sabía que escribirlo implicaría fijarlo, darle forma, permitir que otros lo incorporen como posibilidad. Pero el silencio también es un mecanismo, y la habitación 317 prospera en los mecanismos que no se cuestionan. No busco advertir ni convencer, solo registrar. Existen espacios que no están diseñados para contener, sino para redefinir. Lugares que no expulsan ni poseen, sino que reorganizan lo que entra en ellos. La habitación 317 es uno de esos lugares y sigue operativa. Desde aquella noche, nadie volvió a usar mi nombre al dirigirse a mí. No porque lo hayan olvidado, sino porque algo en su pronunciación dejó de ser funcional. Si este relato llega hasta ti, considéralo un residuo de tránsito, una prueba mínima de que ciertos rituales no fallan, solo cumplen otra finalidad. Agradezco que hayas mantenido tu atención hasta el final de este relato.
Si este contenido tuvo significado para ti, suscríbete al canal y deja tu like. Ese gesto sostiene la continuidad de este trabajo y el cuidado puesto en cada historia presentada. Te veo en el próximo video.